Saludos gente, bienvenidos una vez más a este tu canal. Hoy les traigo una guía completa sobre las uvas de Zamora. Recuerden que estas uvas no son como las normales, sino que son unas uvas especiales. De hecho son un poquito difíciles de conseguir, son algo raras. Y en este video les voy a enseñar cuál es la manera de obtenerlas. Estas uvas se pueden usar para hacer los vinos de Zamora, que a su vez se usan para hacer pociones de rango, de bastión. Así que si quieres saber más de ello, quédate hasta el final del video porque aquí aprenderás a dónde conseguirlas, cómo cosecharlas, todos los secretos que necesitas para cosecharlas, para obtenerlas, lo vas a tener en este video. Y al final, quédate hasta el final porque vamos a ver si podemos obtener profit de esta actividad. Así que bueno, empezamos. Las uvas de Zamora, como le dije, un tipo especial de uva que se pueden obtener en el viñedo de Josibio. Ahorita vamos a ver el viñedo. Y bueno, se usan para la preparación de los vinos de Zamora. Este vino, cuando uno lo prepara, tiene el 200 de experiencia. Ellas es una variación de una uva normal, solo que tienes que tener una bendición de Bologna en el inventario. Esto lo vamos a ver cómo obtenerlo. Bueno, sabemos que estas son las uvas normales. Son las que se obtienen sin tener la bendición. La bendición se las voy a mostrar. Para obtener o para preparar la tierra debemos tener primero el salitre. Este salitre se le tenemos que poner al piso donde está con una paleta para poder sembrar las uvas. También les voy a enseñar cómo obtener el salitre. Aquí pueden ver la estadística de cómo conseguir. Veamos las uvas primero. Las uvas tienen una estadística dependiendo de tu rango y dependiendo si tienes las tijeras mágicas o si tienes la planta especial de Atlas. Entonces va a ir desde 6 hasta un máximo con todo de 21. Y las de Zamora sí se obtienen un poquito menos. Tienen unas 15 teniendo ya un nivel alto y teniendo el Atlas y las mallas secateo, o sea, las tijeras mágicas. Esta es la bendición de Bologna. Y Bologna es una seguidora de Zamora, por supuesto, que está encima o vive en donde está la granja de Titre Farm. Ahí vamos a ver también cómo llegar a ella y cómo es que hay que obtenerla. Tenemos que tener o pagarle a ella 75.000 monedas y además no tener algún objeto de otro dios o tener un objeto de Zamora para que ella te pueda dar la bendición o dar la aprobación para que puedas comprar las bendiciones. Esas se compran también ahí, se intercambian con los puntos de Titre Farm. Y bueno, vemos aquí más o menos lo que es la creación del vino normal y el de Zamora. Tiene una pérdida al parecer, pero vamos a ver al final que con toda esta estrategia que les voy a mostrar, si es posible sacarle un rendimiento a esto. Como les decía, este vino se puede o se usa para hacer las pociones de rango. Ya vemos aquí la preparación y además las de bastión. Estamos aquí. Igualmente la preparación, ahí vemos lo que se puede ganar. Y esta parte es lo de las recompensas o los rewards de los puntos de Titre Farm. Entonces vemos que aquí podemos tener las bendiciones. Las bendiciones de Bologna son de 1 a 20 y además podemos tener las semillas de uva. Las semillas en el Gran Exchange son difíciles de conseguir y a veces salen bastante caras. Además les voy a dejar en la descripción esta página de precios que pues les puede ayudar mucho para ir viendo cómo va la alza de las uvas, de las semillas y ver qué les conviene y qué no.
Así que vamos a la práctica. Estoy aquí en esta parte del mapa. Si se ubican, estoy de Hosidius hacia abajo. Podemos llegar con un Cherry Talisman y caminamos o saltamos por aquí. Si tienes 45 de agilidad, puedes también usar un Spirit Tree si tienes este Spirit Tree ya sembrado. Y además, bueno, por la granja de la Titrefar también podrías venir caminando a este lado. Aquí vamos a hacer la actividad de la obtención del salitre. Vemos esta parte del mapa, hay unos puntos blancos donde podremos cosechar o obtener el salitre. Estos se van acabando. Este que ven acá es Cono, un especialista en el salitre. Él busca el salitre siempre, así que si nos vemos en el mapa un punto blanco, un punto amarillo, allí podemos ver en el círculo gris dónde está el salitre. ¿Cuál es el requerimiento o la actividad que vamos a hacer? Tener una pala, aunque si hablamos con él nos puede dar una pala gratis. Y bien sencillo, vamos a darle aquí y él va a ir en el inventario obteniendo. Hay posibilidades dependiendo de que pueda sacar de 2 en 2, dependiendo del nivel. Y una vez que tengamos el inventario lleno, vamos a ubicar acá que hay un depósito bancario donde podemos llegar y ponerlo. Si esto se llegara a acabar, esto se va a regenerar en otro de los puntos. Pero si lo seguimos a él siempre nos va a guiar a donde está el depósito de salitre. Bueno, vamos directamente acá. Acá está muy fácil. De repente necesites unas pociones para el run, o simplemente con un nivel alto de agilidad podrás hacer esta actividad con el Grateful, como lo quieras, como lo puedas, como lo tengas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya lo tengo allí, yo tengo varios en el banco, no vamos a hacer mucho la actividad. Vamos a pasar a la granja Titrefar a ver cómo conseguir estas bendiciones. Yo me voy con mi teletransporte del minijuego. Ahí está la vaquita. Y nos vamos. Lo raro es que me pateó hacia este lado, pero el juego está de este lado. Bueno, ¿dónde estamos? Estoy de este lado aquí. Estaba acá en esta parte. Pude haber venido caminando también. Aquí hay un Fire Ring. También pueden llegar a un Fire Ring. AKR. Venimos aquí. Subimos las escaleras con los 75.000. Y hablamos con ella. Esta es la seguidora de Zamora. Es la nieta del granjero. Ella, después que tengamos el diálogo, nos va a activar para que podamos venir con Cricoler en los reward y compremos las bendiciones. Como les decía, un punto del minijuego son 20 bendiciones. Para poder obtener las uvas, voy a ir caminando hasta el viñedo. Para poder obtener las uvas debemos tener una bendición por cada uva. Lo bueno de este sitio es que las uvas están protegidas. Las uvas no se van a enfermar. Tenemos aquí un enano. Esta es Galio, quien cuida las uvas por nosotros. El del medio es nuestro viñedo. ¿Qué voy a necesitar?
Entonces voy a necesitar una paleta. Voy a necesitar, bueno, por el momento voy a hacer la cosecha. Y aquí tengo las uvas, tengo el salitre. Pero vamos a hacer la cosecha para que vean cómo es el procedimiento. Estas todas las que están en el medio son las de nosotros. Estas de acá son del juego. Entonces, normal. Venimos y tomamos la experiencia. Ahí sí podemos empezar a cosechar. Cosechamos normales. Y vemos que son uvas normales. Ahora, si vamos cosechamos normal, nos dan las uvas normales. Ahora, si tenemos en el inventario las bendiciones, y voy a tomarlas todas. Tengo 128. Si tenemos aquí las bendiciones, van a ver que ahora nos está dando uvas de Zamora. Miren la diferencia, uvas de Zamora y uvas normales. Si vieron que se descontaron los tres, hacemos el check para que vean la diferencia de precio. Una uva de esta vale 30 y una uva de esta vale 1366 a la fecha de grabación de este video. Entonces, bueno, venimos aquí en todos los packs. Aquí este pack tiene 3 de este lado, 3 de este lado. Aquí tenemos en total 12 espacios. Cuando la planta está así, es que ya está lista, ya no tiene para cosechar, y la removemos con la pala. Teniendo el salitre, la abonamos, pero lo vamos a hacer en la otra vuelta. Quiero recoger todas las uvas y regresamos. Bueno, regresamos. Acá está el total de lo que pude cosechar. Algo de 180 uvas. Más o menos 250 coin. Pero tuve que comprar. Fui a buscar 5 más. Compré 5 más. Pack de 20. O sea 100. Compré 100. Ahora bueno, vamos a ver cómo es el sembrado. Voy a guardar todo esto. Esto sí lo necesito. Vamos a ver. Me voy a llevar un poco más. Y me llevo todas las semillas. Y el procedimiento es el siguiente. Le damos B. Y él automáticamente hace la animación que va a sembrar, que va a regar el salitre. Luego usamos la uva. Y un dato curioso es lo que acaban de ver. No tengo el sembrador, pero el juego lo hace como si tuviésemos el sembrador. Ya aquí Impex, él va a decir que está listo. Usamos la uva y ver cómo saca el sembrado. Yo no tengo, bueno, no sé si lo sabían, pero no tengo necesidad de usarlo porque ya hice el de entrenamiento bárbaro. Así que puedo sembrar con la mano prácticamente. Pero hay un bug ahí en el juego, no sé qué será. Es un dato curioso que podemos agregar. Y bueno, termino de sembrar y regresamos. Estamos terminando. Un proceso muy rápido, solamente darle allí, otra vez aquí, donde dice DAI, agarramos y usamos. Bueno, ahí vemos cómo está todo ya sembrado. Supuesto yo me traje de más. Y vamos ahora a ver el resumen de
¿qué se necesita para conseguir todo esto? El tiempo, el dinero, la inversión. Recuerden que aquí nuestra amiga la va a cuidar por nosotros, así que no hay problema o posibilidades de que perdamos la inversión. Solamente que tenemos que sacar unos cálculos que le muestro a continuación para saber qué tan rentable y qué hacer y qué no. Entonces veamos aquí. Tenemos que la semilla está alrededor de unos 2000. Las uvas sencillas normales están a la venta en 30. Si nos damos cuenta en la estadística, nos puede dar de 6 a 17 uvas, de un promedio de 8, lo que nos daría realmente una pérdida, porque si sacamos lo que nos cuesta la semilla, va a dividirse entre 8, son 250 cada una más o menos, estaríamos perdiendo 220 por cada semilla, 220 por cada uva. Pero con la semilla estaríamos perdiendo algo de 1700, un poco más, un poco menos, dependiendo de los precios del mercado en ese día. La historia cambia con las uvas de Zamora. Las uvas de Zamora, aunque nos dan un poquito menos, es un más o menos 13%, un promedio de 7, aunque yo pues como tengo 99, me da de 18 o máximo 20, 21 a unas 13, unas 16 por ahí. Pero va a depender de tu nivel y porque tengo la tijera. No tengo el Atlas, pero tengo solamente la tijera, así que todo va a depender del nivel. Sacamos la cuenta y si las uvas de Zamora se venden en 1300, 1400 cada una, podemos obtener un profit de algo de 7500, un poco más, un poco menos, porque más o menos cada una nos va a quedar 1000. Nos están regenerando alrededor de 7. Yo estoy haciendo la cuenta por el promedio entre lo mínimo, sin tener el level alto y sin tener Atlas ni las tijeras. Nos estaría dando en promedio unas 7. Cada una de estas nos está saliendo en 285 y eso nos daría una ganancia de 1000. Ahora veamos qué pasa si lo convertimos en vino. Por supuesto, las uvas ya venimos con pérdida y si lo convertimos en vino vamos a perder mucho más porque el vino solamente vale 4 monedas. Es cierto, nos da una muy buena experiencia en cocina, son 200 de experiencia, de hecho es uno de los métodos más utilizados para la cocina, pero no hay ganancia. Entonces estaríamos invirtiendo todo el tiempo que duramos para farmear los puntos, todo el tiempo para esperar la cosecha. Como que me faltó sembrar una. Todo el tiempo que esperamos para cosechar y sería una gran pérdida. Con el vino de Zamora sí se puede vender un poco más, tiene una ganancia o una mejor ganancia, pero no es 100% seguro que el vino se fermente. El nivel requerido para el 100% es el 98. Estamos haciendo esta actividad de 65, que es lo que nos permite hacer los vinos, entonces sería una gran posibilidad de que tengamos pérdida, porque tenemos solamente el 50% de que el vino se pueda fermentar. En la parte de la granja, les dejo la etiqueta por acá del video donde explico cómo hacer la granja, cómo hacer los puntos de manera más óptima, o la manera como lo hago yo. Las plantas tardan 3 minutos en crecer por completo. Debemos hacer unas 5 vueltas para plantar en cada una 20 plantas. Eso nos va a tardar alrededor de 15 a 20 minutos. Si duramos los 3 minutos en que cada una las plantas crezcan, pero el tiempo del recorrido, vamos recargando la jarra, entonces yo diría unos 16 minutos para hacer
no ser tan exagerado, de repente 18, yo hago 18, ahí lo van a ver en el video, 18 minutos más o menos, y en este se consigue un punto por cada 3 frutas. Si depositamos 100 frutas nos van a dar 2 puntos adicionales, eso significa que podríamos obtener 35 puntos cada 20 minutos máximo. Vemos que aquí tenemos 12 parcelas donde podemos hacer la actividad y las cosechas o las uvas crecen en 35 minutos. Nunca se enferman, no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces necesitaríamos 2 puntos por semilla, o sea, cada semilla vale de uva vale 2 puntos del juego. Tendríamos que tener 24 puntos para tener las 12 parcelitas. Y para la bendición sale una bendición, un punto, 20 bendiciones. Entonces realmente para obtener las semillas que necesitamos aquí tendríamos que tener al menos unas 100 bendiciones en lo poco, con la medida poca. Recuerden que todo depende de su nivel y si tienen las tijeras y un poco de la suerte, porque ahí hay un rango del mínimo hasta el máximo. Entonces podríamos tener de repente un poco más de bendiciones para tener la seguridad que no nos van a faltar. Entonces en consecuencia serían algo de unos 29 puntos para tener 12 semillas y por lo menos unas 100 bendiciones. En definitiva, las uvas son gran pérdida, pero las uvas de Zamora podemos obtener al final de todo unas 84 uvas, lo que daría algo de 90.000 cada 35 minutos y una hora, un promedio de 155. Ustedes vieron que yo obtuve un poco más, unos 200 y algo, pero estas son las cuentas mínimas. Yo estoy sacando las cuentas mínimas con niveles bajos y y sin tijera. Yo tengo nivel alto, no quiero ser como estos que ponen sus niveles altos y ponen el resultado con los niveles altos, y uno cuando va a hacer el método es totalmente diferente. Por eso quiero ser transparente y saco las cuentas con el mínimo que se pudiera obtener y ustedes ven, lo comparan con lo que yo obtuve y prueban el método y me dirán si es rentable, si es no. Pues aquí yo veo que un máximo en horas podría sacar 333. Sé que hay métodos mejores, de repente este método le funciona al que es Skiller, al que es Iron Man o el que quiere hacer algo diferente, o lo puede dejar como método suplementario, ahí medio AFK, vengo cada 35 minutos, si me sobraron puntos de la granja, ya tengo todo el collection log y quiero gastar esos puntos, lo pueden hacer acá. Entonces bueno, sin más que decirle, yo espero sus comentarios, espero sus impresiones, qué opinan de este método, lo harían, ya lo conocían, qué tal el jugo de Zamora. Y no olviden dejar su like si les gustó este video, suscribirse, encarecidamente les pido que se suscriban, la mayoría de ustedes que ven mis videos no están suscritos. Compartan este video con todos sus clanes, sus grupos de WhatsApp, el Discord, y como les dije antes, dejen su comentario, quiero escucharlo, quiero saber qué opinan. Gracias por ver mi video, gracias por suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao.